Buenos días, soy doctor Avilés, urólogo. Agradezco al Ministerio de Salud del Hospital de Puerto Montt para poder hacer algunas charlas a nivel nacional acerca de cálculos de vías urinarias. Entonces, empezaremos a hablar, y disculpo por la tardanza, he habido algunos problemas técnicos. Entonces, empezaremos a hablar acerca de... ¿Enter? ¿Enter? Sí. Cuando hablamos de cálculo de vías urinarias, ¿a qué nos referimos? A concreciones minerales y matriz orgánicas en las vías urinarias. En pocas palabras, estamos hablando de piedras, así, en pocas palabras. Tiene una incidencia de 4.2%, pero en realidad varía de acuerdo a las poblaciones que estemos teniendo. Europa, Estados Unidos tiene variaciones. Sin embargo, va más o menos por ahí. La frecuencia en hombres y mujeres también es variable, pero siempre es más frecuente en hombre que en mujer, usualmente en relación 2:1. Y aparece usualmente en la edad media de la vida, en el 10% de los pacientes. También en la vida estamos hablando más o menos 30 años, que es la edad de aparición muy frecuente. Observemos esta evolución en el tiempo de los cálculos en tanto mujeres y hombres, y estamos observando que ha aumentado el nivel de cálculos en los pacientes. Cuando hacemos el diagnóstico de cálculos, los cálculos que están en el riñón, usualmente las mujeres se notifican cuando están en el riñón. En cambio, los varones, los cálculos con su diagnóstico se hacen usualmente en uréter. Se considera la tercera afección más frecuente del aparato urinario. Y si hablamos del cálculo más frecuente en mujer, son los cálculos infectivos. Destrubita o fosfato amónico magnésico, todos son sinónimos. Pero lo más frecuente, ya hablaré un poco más ampliamente en este momento. El primer episodio de cálculos usualmente en los pacientes aparece en la tercera década de vida, estamos hablando de los 30 años aproximadamente. ¿Y cuál es la probabilidad de que yo pueda hacer un cálculo? Se calcula más o menos 15%. Otra vez, hombre más frecuente que mujer. Hombre 12%, mujer 5%. Ahora, observen algo interesante. 5 a 10% de los cálculos urinarios son sintomáticos. ¿Qué significa eso? Que el 90 a 95% de los cálculos son asintomáticos. O sea, la clínica más frecuente de los cálculos es que no tengan síntomas. Doctor, no entiendo eso. ¿Y por qué? Porque usualmente tienen arenilla. Y esa arenilla no la puede ir eliminando constantemente. Ahora, viene la pregunta. ¿Y cuál es el riesgo que un cálculo asintomático se vuelva asintomático? Más o menos 10% por cada año. O sea, cada año que pase, aumenta 10% de probabilidad a que ese cálculo se vuelva asintomático. Y si me preguntaran, dígame usted de alguna cualidad, ¿no? ¿Cuál es una de las características más frecuentes de los cálculos? Es que tienen alta recurrencia. Observen este cuadro. Vemos abajo la línea años y luego a costar la línea posibilidad de tener otro cálculo. O sea, este paciente ya tuvo un cálculo. Y de pronto, ¿me puede hacer otro cálculo? Y observen. El primer año, después de tener episodio, tiene una posibilidad que más o menos va a un 17%. A los 5 años subió 40%. 10 años, 60%. ¿Qué significa esto? Conforme aumente el tiempo, aumenta mi riesgo de tener otro cálculo. Eso es lo que significa. Y si me preguntaran, dígame usted, ¿qué factores de riesgo se plantean estos cálculos? Tengo varios. Tengo factores intrínsecos, por ejemplo, la edad. Eso depende de cada paciente. Y hemos dicho más o menos que menos de 30 años. Sexo. Obviamente hemos dicho también que los hombres tienen más frecuencia que las mujeres. Historia familiar. Es muy frecuente que usted le pregunte al paciente y le dice, sí, efectivamente, mi papá tuvo cálculo, mi mamá tuvo cálculo, o sea, que ella tuvo cálculo. Dentro de la parte extrínseca, tenemos varios factores también aquí. Por ejemplo, la geografía, de dónde vive. Si yo tengo un paciente que vive en el desierto y otro paciente que vive en la selva, más posibilidades tiene el paciente que tiene en el desierto. Y la pregunta es ¿por qué? Dentro de implicaciones que se han buscado a este hecho, se ha observado de que si una persona se deshidrata, o sea, suda bastante, pierde líquido por su sudor, hace que la orina salga más concentrada. Si la orina está más concentrada, está más sobresaturada, por lo tanto más riesgo de formar cálculos. O sea, la lógica es, si yo pierdo líquido, tengo más riesgo de cálculos. Entonces, en una zona desértica tengo más cálculos. Dieta. Ya vamos a ver que mucho depende de la dieta del tipo de cálculo que estemos trabajando. Temperatura, otra vez, si estoy expuesto a calor, también tengo ese problema. Exposición al sol, si yo soy campesino, trabajo todos los días expuesto al rayo del sol, también obviamente subo más y tengo más riesgo de cálculos. Ingestión de líquido.
Sobre todo las mujeres hemos observado mucho el tema, tomo poca agua, dice, tomo poco líquido. ¿Por qué? Porque no quieren ir a orinar. Dice, si tomo bastante líquido, orino a cada rato, qué vergüenza, prefiero orinar, tomar poco líquido. Pero ese tomar poco líquido significa que aumenta los riesgos de que aumenten los cálculos. Ocupación. Doctor, yo soy panadero y trabajo al costado de un horno. Yo soy chofer y el motor está a mi costado y estoy sudando. Bueno, ese hecho de sudar constantemente otra vez aumenta mis riesgos de formar cálculos. Una pregunta muy frecuente es, ¿y cuál es la composición química de los cálculos? Y de la pregunta es, ¿y cuál es el cálculo más frecuente de todos los conocidos? El más frecuente es oxalato de calcio. Es el cálculo más frecuente que vemos en la práctica diaria. Dentro de las teorías que tratan de explicar cómo se forman los cálculos, hay muchas teorías. Tengo la teoría de la saturación que vamos a hablar, de la matriz, baja nivel de cristalización, nucleación, combinación de todas estas. Vamos a hablar una por una. Teoría de la sobresaturación. ¿Qué dice? Vemos el dibujo abajo. Si yo tengo, por ejemplo, una cucharada, un vaso de agua y le echo una cucharada de sal, disuelve. Le echo 2 cucharadas, disuelve. Le echo 20 cucharadas, ya no disuelve. ¿Por qué? Porque ha sobresaturado. Y cuando llega a este punto de saturación, lo que yo siga agregando simplemente se va hacia el fondo. Entonces la teoría dice, entonces significa, yo tengo una orina sobresaturada, esto se va a ir hacia el fondo y eso va a formar el cálculo. Es una de las teorías. Este es un ejemplo de sobresaturación, está sobresaturado. Esa explicación se hace a través de este ejemplo, lo que se llama solvatación. ¿Qué es eso? Otra vez miren en el frasco tengo moléculas de sal, cloruro de sodio. Las moléculas de sodio, o sea, sodio y cloro se separan y se rodean de agua. Ese proceso se llama solvatación. Pero esas moléculas de agua van a llegar a un punto en que si tengo tanta sal, van a agregar cierto número de moléculas de sal. Cuando ya no haya agua que rodee esa sobresaturación, empieza a caer y empieza a precipitar. Ahora miren el cuadro de la izquierda, que habla acerca de cómo se forma un cristal. Observen que todo parte del átomo. Se junta, forman moléculas, estas forman celdas, luego conjunto de celdas, finalmente cristal. Como decimos, los cristales forman las micropartículas, el microcálculo, el cálculo. Aquí quiero llegar. Para yo ver una piedra, si yo la tengo en la mano, 2, 3 centímetros, esta piedra parte de un tamaño primero microscópico, molécula. Y para pasar de molécula hasta algo evidente han pasado meses, años. O sea, el médico tiene mucha probabilidad de que esto pueda trabajarlo, significa puedo hacer algo, como dijimos, la clínica más frecuente es que sea asintomático porque son muy pequeños. Hay teorías en las cuales justamente se da esta saturación. Otra teoría muy importante es la teoría de la nucleación. ¿Qué significa esto? Observen que estos son cálculos que han sido partidos y observen que tienen anillos concéntricos. Y significa que ha crecido a partir del centro y luego ha ido haciendo un anillo sobre otro anillo y sobre otro anillo. Entonces, el hecho de agregar un anillo sobre otro anillo, observen algo interesante. No son del mismo color, tiene otro color. Significa de que esto significa que tienen diferente composición química. A esto le llaman epitaxia, cuando se agrega un cristal sobre otro. Otra teoría era interesante decir, tengo pacientes con orinas sobresaturadas y sin embargo no hacen cálculos. Entonces los científicos decían, ¿pero por qué? Empezaron a investigar hipótesis y observaron algo interesante, que muchos de estos pacientes tenían en la orina sustancias que inhibían la formación de cálculos, por eso se llamaban inhibidores de cristalización. Puede ser el magnesio, puede ser el citrato, mucoproteínas, la lista es larga, la lista es larga. De estos, el más estudiado y el que más siempre se utiliza como ejemplo es el citrato. ¿Por qué? Porque se ha observado que el citrato abunda mucho en las mujeres. Y cuando yo elimino este citrato, aumento la formación de cálculo en las mujeres. ¿Y cómo elimino este citrato? Usualmente lo hago con las bacterias. Las bacterias se alimentan de este citrato, se lo comen. Entonces significa, cuando la mujer tiene bacterias. Cuando tiene bacterias, las contiene veterinarias. Y el cálculo más frecuente en mujeres, ¿cuál es? El cálculo infectivo, justamente, por infecciones, gérmenes. O sea, todo tiene una relación. Es lo que le decía. Observen algunos sustancias que son inhibidores de cristalización. Citrato, magnesio, zinc, aluminio, condroitina, pentasulfato. O sea, la lista, como repito, es larga. Otra teoría son las placas de Randall, en los cuales se observó, miren estas imágenes, se ve dentro, estamos dentro de los cálices,
y estamos observando esas placas blanquecinas que se observan. Eso está debajo del epitelio. Se ha visto que son cristales de calcio. ¿Y cómo se formaron? No se sabe, son idiopáticos. Acuérdense que en medicina, cuando algo no sé, ¿qué decimos? Lo bonito es decir es idiopático, significa que no sé por qué, pero está ahí. Entonces, ¿qué dice la teoría? Que esa placa de Randall crece un momento y atraviesan el epitelio y salen hacia la orina. Y a partir de ahí se forma como un factor litogénico y empieza el cálculo. Otra teoría es la teoría de la matriz. ¿Por qué? Igual, ¿se acuerdan de la nucleación que hablamos de los anillos concéntricos? Se observó que en el centro de ese núcleo había un componente orgánico, que era 2.5% del peso de este cálculo. ¿Y qué encontraron en ese componente orgánico? Encontraron proteína, hidratos de carbono, mucoproteína, inhibidores, coágulos, o sea, algo orgánico que actuaba a manera de pegamento, sobre el cual luego se pegaban los cristales y simplemente después lo que hacía era crecer. Otra teoría más. Y actualmente se habla que es una combinación de todas las teorías. Lo combino uno, empieza la matriz, luego vino los ignores, o sea, en realidad termina una suma de todo. ¿Cuál es la clínica de estos casos? Tenemos la parte de la teoría de cómo se forman. ¿Cuál es la clínica? Dijimos, la clínica más frecuente es que sea asintomática. Dijimos, 90-95% asintomática. Pero si hablamos de clínica, ahora lo que vemos en la clínica, nosotros solamente los pacientes de cólico nefrítico, que vamos a hablar más ampliamente. Lumbalgia. Se comporta como una lumbalgia mecánica. Un dolor sordo, que no es tan fuerte, que todavía no me incapacita, pero se confunde bastante. Puede presentar hematuria, ya sea macroscópica o microscópica, con o sin dolor. Ojo, miren lo que estoy diciendo. Con o sin, hemos tenido casos de los pacientes que vienen con hematuria y tienen cálculo. Pero qué raro, no me dolió nunca. Claro, que puede presentarse también. E infecciones urinarias frecuentes. Cuidado. Si yo tengo, sobre todo mujeres, tengo pacientes que vienen con hito de repetición, descartar siempre la presencia de cálculos. Se dice que el cólico renal es uno de los peores dolores que tiene el ser humano. Muchos pacientes refieren que es peor que un parto, inclusive. Y la pregunta es ¿por qué? Entonces vamos a estudiar algunos de los mecanismos de por qué este dolor es tan severo. Observemos el gráfico, riñones, vejiga, vemos un ureter y vemos una piedra que se queda alojada, atascada, ahí insertada en el ureter, no avanza. Entonces, si yo tengo una piedra que tapona el ureter, ¿qué produce? Primero, una uropatía obstructiva mecánica, totalmente mecánico. Entonces, aumenta la presión dentro de la luz ureteral, aumenta la presión. Si yo tengo una piedra que está taponando un ureter, la orina que viene arriba hacia abajo ya no puede pasar. Por lo tanto, empieza a dilatar como un globo. ¿Cómo se llama eso? Se llama hidronefrosis. Esa hidronefrosis va a extender los nervios, obviamente todo lo que es el uréter, y eso le produce dolor. Además, recordemos que la piedra es un compuesto orgánico, y eso raspa, lesiona la mucosa ureteral, por eso produce lesión de mucosa. Eso explica por qué tengo sangrado, por qué tengo hematuria. Ha lesionado, eso hace que sangre. Pero si lesioné la mucosa, ¿qué más tengo? Edema. Este tejido. Y si tengo edema, ¿qué más produce? Más uropatía obstructiva. Observen que todo el mecanismo está diseñado para ajustar más la piedra. Y eso le suma que los músculos ureterales producen espasmo ureteral. O sea, es un círculo vicioso. Tengo espasmo, tengo edema, ajusto más la piedra, más de piedra, más hidronefrosis, más dolor. Puede ser que es un dolor que constante y que no mejora. Dependiendo dónde esté el cálculo, yo tengo los síntomas. Entonces tengo un paciente, ¿y eso por qué, doctor? Porque el dolor, la irradiación del dolor sigue los dermatomas o raíces nerviosas. Observen, tengo el riñón. Si el cálculo está en el riñón posterior superior ureteral, me duele el hipocondrio y región lumbar ipsilateral, del mismo lado. Si está en tercio medio, me duele el flanco, como está ahí en la figura. El flanco y la región lumbar ipsilateral, del mismo lado. Pero, si está cerca de vejiga, o sea, tercio inferior ureteral, de acá se saliendo, el dolor se basa en la fosa ilíaca y el genital del mismo lado. Por ejemplo, en la imagen que están viendo diría, me duele fosa ilíaca izquierda y testículo izquierdo. Y si fuera una mujer, ¿qué diría? Me duele fosa ilíaca izquierda y labio izquierdo. Observen esa clínica, porque con eso uno puede sospechar dónde está alojado el cálculo en ese momento.
Entonces, este cólico renal, ¿cómo es? Un dolor típico abrupto. ¿Quieren ver un cólico? Tiene que ir a emergencia. Van a ver que el paciente es un dolor terrible, intermitente, va y viene. No hay posición antálgica. Se sienta, se para, se echa y no tiene cómo mejorar este paciente. Muchas diaforeas está sudando el paciente, cuando es bastante. Un dolor que lo despierta. Ojo, para aquellos que hacen guardia, dolor que lo despierta. Doctor, estaba durmiendo y de pronto empezó dolor. Entonces, cólico renal. La intranquilidad psicomotora. Paciente siente que se muere. Doctor, estoy que me muero. Lo que pasa es que cada milímetro que se mueve la piedra y va rasgando la mucosa ureteral, uno siente como si se estuviera cortando por dentro. Es terrible. Distensión abdominal y vómito sin náusea. El paciente se siente hinchado. Doctor, estoy hinchado. Claro, acá hay un reflejo vagal, porque está activando y hace que haya un hilo y por lo tanto me siento hinchado. Cuidado, cuidado. Esta distensión abdominal muchas veces ha hecho que uno se confunda con problemas de vesícula. He tenido pacientes autores y sin embargo tenía vesícula, pero en realidad toda la clínica que está mostrando en este momento era policólico renal. Cuidado, a veces te confunden síntomas. Es raro que en este momento haya fiebre, por raro este momento, después puede ser, pero en ese momento inicial no. Y observen algo interesante, la magnitud del cálculo no se asocia a intensidad de dolor. Ojo, hablamos de intensidad de dolor. Doctor, o sea que el cálculo más grande, más dolor, el cálculo más chiquito, menos dolor, no. Y vamos a ver en una lámina posterior por qué. Observen. Ya tengo la clínica, ya tengo, el paciente me contó, allá tiene mi dolor, el dolor anteriormente, el sospecho que es un cálculo. ¿Qué examen auxiliar solicito? A la cabeza una simple ecografía, es rápida, es una prueba. ¿Cuál es el problema? Es operador dependiente. Depende quién hace la ecografía. Cuidado, lamentablemente estamos viendo muchas ecografías en las cuales dicen microlitiasis, arenilla. Cuidado. Sabemos que la ecografía tiene una sensibilidad de más o menos hasta 4 milímetros. O sea que un cálculo de 3, 2 milímetros es muy difícil que lo puedan ver. Tendría que ser una máquina de última generación, un operador muy experto para poder verlo. Entonces, así nomás decir, cálculos, no. Hemos tenido, cuando hemos hecho ecografías, he observado de pronto de que muchas veces son vasos, que si yo los veo no transversal, sino los veo directos, lo veo de frente, aparentemente semejan cálculos. Lo único que tenemos que hacer es rotar esas imágenes y van a ver que desaparece ese brillo del cálculo. Bueno, ¿y cómo se ve? Como verán acá en la figura a la izquierda, se ve como imágenes hiperrefringentes, blancas, con sombra acústica. ¿Tienes relleno? ¿Puedo señalar con algo? Sí. Ajá. Observen. Acá está el cálculo, imagen hiperrefringente y miren esta raya negra. Se llama sombra acústica. Entonces, eso es lo clásico de un cálculo renal. Si yo veo eso, ya pues es un cálculo. Van a ver que muchos de esos que dicen cálculo de 2 milímetros y no tienen ni sombra. Yo dudo mucho, yo dudo mucho. Y lo peor de todo es que ese dato hace que el paciente viniendo una vez, otra vez, he visto pacientes que lo han tratado ya meses de meses y no sale el cálculo, claro, no es un cálculo. Entonces, cuidado con ese detalle. Miren que puede observarse una hidronefrosis 6 horas después. Miren la imagen de acá. Observen, miren que acá yo veo la corteza renal negro, ¿sí? La zona de la médula blanca, pero nada más. Sin embargo, acá ustedes ven otra vez negro la corteza, la médula, y miren esta imagen, que dibuja los cálices mayores y la pelvis renal. Esto es una hidronefrosis, significa esa dilatación que mencionamos. Esa dilatación se observa 6 horas después de que empezó la obstrucción. O sea, taponar uretra y después. ¿Por qué no lo observo de manera inmediata, rápida? Porque tiene que dilatarse. Le digo que tuve un colega que fue enjuiciado justamente por este motivo. Me acuerdo del caso. El paciente llega a medianoche, guardia, le hace ecografía, hidronefrosis, va a su casa, pasa las horas, al día siguiente al urólogo, cuando lo persistía, y se encuentra en nefrosis. ¿Qué decía el paciente en su mente? El primer ecografista se equivocó. ¿Se equivocó? No. Lo que pasa es que para decir ese hidronefrosis tiene que pasar 6 horas, ese detalle. Y algo muy importante que tenemos que decirle al paciente, la ecografía solamente ve riñones y vejiga, no ve los uréteres, no ve los uréteres. Por lo tanto, requerimos otras pruebas. Si yo tengo una hidronefrosis, digo, señor, veo la dilatación, pero no sé la causa. Por lo tanto, requiero otras pruebas para él. ¿Qué otras pruebas puedo solicitar para ver uréter? De pronto, una urografía excretoria. Doctor, ¿qué es eso? Es una prueba en la cual yo le coloco sustancia de contraste por la vena
y observen cómo me dibuja, ¿ve? Los uréteres, ¿ve? Puedo ver todo el trayecto ureteral. Miren este caso, acá este uréter lo puedo ver y acá yo veo algo, acá está la piedra, que impide que descienda la sustancia de contraste. Entonces, me sigue, excelente. Y sin embargo, cuidado, tiene contraindicaciones, o sea, alérgico a sustancias de contraste, o sea, doctor, cuando me ponen yodo acá, yo refiero, ese paciente no le puede ponerse a morir, cuidado, que tiene mayor de 2, o sea, tengo que tener buena función renal. Usualmente a estos pacientes les pedimos urea creatinina para evidenciar si efectivamente el riñón funciona bien o no. Cuidado con mieloma o deshidratación. Otra vez, ¿por qué? Porque sabemos que si está deshidratado, obviamente puede tener problemas renales. Un detalle importante, es en esta prueba de orografía escritoria donde hablamos del concepto de cálculos radioopacos y radiotransparentes. Como soy docente, tengo alumnos también de medicina y me dicen, doctor, en una urotem, tengo un cálculo radiopaco. Disculpa, acá no se aplica ese concepto, porque ahí vas a ver todo. Ese concepto de radiopaco radiotransparente lo utilizamos en urografía excretoria. Y obviamente en una radiografía simple no lo usamos, ¿no? Pero ahí es donde utilizamos este concepto. Y acuérdense, el cálculo radiopaco es lo que puedo ver, como en este caso, el caso estoy viendo. El radio transparente no lo veo. Ajá. Y el cálculo radiotransparente más frecuente es ácido úrico. Se calcula que el 10 a 15% de las urografías excretorias puede tener cálculo de ácido úrico, que es, no lo voy a ver, es transparente. Por eso es que en nuestro hospital ya nos solicitamos mucha urografía excretoria porque teníamos este problema. De pronto encontrábamos que no veíamos el cálculo. ¿Qué hacemos? ¿Se cuentan? Y por eso es que después apareció la tomografía. Entonces, con la tomografía hubo un avance, porque lo bueno es que es una prueba operador independiente. No interesa quién hizo la tomografía. No, yo veo las placas. No es como la ecografía que era operador dependiente. Es independiente. No requiere estar de contraste, una sensibilidad que sea alta, no mayor del 95%. Ojo, con esta prueba yo no puedo definir la composición química del cálculo. Yo lo veo todo, o sea que no puedo decir asegúrico, no. No puedo usar el concepto transparente repago. Y miren acá, interesante. Miren este parénquima renal. Miren esta piedra y miren este parénquima renal totalmente adelgazado, con una gran hidronefrosis. Esto es crónico. Miren, este parénquima, este es una lámina. O sea, en este caso la pregunta es, ¿saco el cálculo? No, voy a sacar el riñón. O sea, ya es una exclusión renal, el riñón no funciona y lamentablemente lo perdió. Y esto hay que explicar a los pacientes, porque hay pacientes que toman analgésicos, se automedican y ya no les duele y vienen años después así. Lamentablemente, en el hospital de seguimos viendo casos así. Nos llevan derivados de provincias así, lamentablemente, ya con riñones excluidos, en los cuales el tratamiento es solamente hacer una nefrectomía. Y todo por descuido, puedo dejar. ¿Y cuál es la prueba que pedimos los urólogos más frecuente actualmente? La urotem, tomografía espiral multicornea. ¿Por qué? Porque no requiere usar de contraste, no es operador dependiente, entonces que no hizo, da recomposición vertical. ¿Qué es eso, doctor? Miren, veo el riñón, veo todo el uréter, veo el eje y mira, aquí era la piedra. Facilísimo, facilísimo. O sea, lo puedo evidenciar fácil y lo reconstruye sin sustancia de contraste. Cuidado. Así, lo reconstruye sin contraste. Muy bueno. O sea, ya me evita el riesgo de que es alérgico, de que ponerse control, de los minoritas. Y me ayuda a ver también diagnósticos diferenciales. De pronto hemos tenido casos en los cuales eso que tenía de dolor, que sospechaba cálculo, no era cálculo. Hemos tenido algunos casos de cáncer ureteral. Son raros, por supuesto, pero sabemos que la segunda manera de manifestar el cáncer ureteral es a través justamente semejar un cólico renal. Y hemos tenido algunos casos. Y con un urotem no hemos podido diferenciar fácilmente. Bueno, ya tenemos el examen, ya viene el paciente. ¿Qué sigue? Bueno, analgésicos antipamódicos usamos frecuentemente a estos pacientes, en la etapa inicial, aguda de dolor. Cuidado, van a ver algunos reportes de no, antipamódicos ya no, solamente analgésicos. Y todavía eso dice, aconseja todavía el diclofenaco, porque hay trabajo de investigación que lo apoya, es cierto. Sin embargo, nuestra experiencia nos sirve muy bien, particularmente a mí, antipamódicos, analgésicos, esa combinación, por si acaso. Sin embargo, como digo, es discutible. Hay mucha investigación y muchos de publicaciones actuales a favor de solamente analgésicos, pero sin utilizar antipamódicos. Viene el tema, yo tengo que definir el tratamiento. ¿Qué voy a hacer? ¿En qué me baso? ¿Cuál es mi punto principal? El tamaño del cálculo. Miren, ojo,
Cuando hablamos de números, que acá digo 5, 5, 10 más de 10, son datos generales, por eso es que medicina es ciencia y arte. Entonces, ¿qué decimos? Si el cálculo tiene menor de 5 milímetros, es probablemente que sea expulsado. Tiene una posibilidad alta que sea expulsado. ¿Por qué, doctor? Porque el uréter tiene una luz de 10 milímetros y 3 puntos de mide 5 milímetros. Por lo tanto, este cálculo tiene alta probabilidad que pueda salir. 4, 3, sale ese cálculo. O sea, con manejo médico. Manejo médico. Ahora, viene mi punto problema. Miren al otro lado. Vamos a ir al otro extremo. Cálculo de 10 milímetros o más, poco es frecuente que migre. Entonces, este paciente usualmente el manejo es quirúrgico. Mi problema es entre cálculos de 5 y 10, o sea, estamos hablando de 6 y 9. ¿Qué hago ahí? Miren, aquí dice, si el cálculo no da mucho dolor o no progresa, o sea, duele demasiado, o simplemente sigue ahí y no se moviliza, o mucha hidronefrosis, se maneja como quirúrgico. Cuidado, cuidado. Entonces, en estos casos, en los casos en los cuales uno tiene que tener mucha debilidad en el manejo de estos pacientes. Un caso interesante y que siempre lo menciono porque lo vemos frecuentemente. ¿Cuál es? El dolor incoercible. ¿Qué es eso? El dolor que no cede con nada. Hemos tenido casos de pacientes que vienen, doctor, he venido por emergencia y me han puesto diclofenaco, ketorolaco y todo lo habido por ahí y no mejora. Entonces la pregunta es ¿por qué? Le explico el caso. Frecuente, un médico que de pronto ve al paciente y dice, paciente dice, doctor, yo he tenido cálculo anteriormente, este es mi tercer episodio, es igualito que les pasaba, y aparte mi papá, mi mamá, todos tienen cálculo. Entonces, el cálculo muy bien, como esto es cálculo, tome bastante líquidos. Error. Error. ¿Y por qué error? Dijimos, solamente se da líquido, o sea, manejo médico en grandes cantidades cuando tengo la certeza que este cálculo tiene menos de 5 milímetros. ¿Y cómo tengo certeza? Con imágenes. Pero si no tengo imágenes, todo clínico, yo no sé el tamaño del cálculo. Entonces, ¿qué pasa si ese cálculo tiene 9 milímetros, 10 milímetros de tamaño? El líquido simplemente no va a poder pasar ese ureter en los puntos donde tiene 5 milímetros. ¿Y qué produce? Ese dolor incoercible. Hemos tenido casos tan severos que hemos tenido que terminar hospitalizándolo y dando opiáceos. Morfina, petrina, de recién mejora. Entonces, cuidado, esto se considera una iatrogenia. Cuidado, cuidado, puede tener implicaciones legales, médico-legales. Entonces, yo, si tengo un paciente que viene por emergencia y me dice, doctor, estoy con mucho dolor, me duele bastante, y tengo todo el cuadro clínico, pinta que esto es un cálculo, no puedo iniciar manejo hasta que no tenga el tamaño. Y es muy importante decirle que no tome líquido, porque acá la comadre, la mamá, todos toman bastante líquido, cuidado. Eso produce dolor incoercible. Mucho, mucho cuidado. Por eso es que es importante siempre pedir ecografía, orografía, tomografía, ¿para qué? Para saber el tamaño del cálculo. Importantísimo el tamaño del cálculo. Y acá lo que le dije, miren, el cálculo de 5 milímetros tiene 90% de salir para el manejo médico. Mayor de 10 milímetros dijimos quirúrgico, pero miren cómo a más tamaño, con 7 milímetros, la posibilidad de pasaje espontáneo es de 20%. Miren cuánto ha bajado. Y algo más, lo que antes decía, miren, este cálculo coraliforme. Se llama coraliforme porque adopta la forma de los cálices menores y cálices mayores, ¿observen? Y este cálculo pequeño. Este cálculo de pronto puede tener 8 o 9 milímetros. Y este cálculo puede tener 7 centímetros. Sin embargo, este de 8 milímetros produjo todo el cólico. Y coraliforme lo tiene ahí y no le produce nada. ¿Por qué? ¿Por el tamaño? Por la localización. Este ureter lo está taponando, por lo tanto no puede salir orina de toda la clínica. Acá, observa usted que hay un pasaje por los costados, por lo tanto no obstruye y permite que el paciente siga tranquilo. De pronto, cuando en cuando una molestia, pero no más. Entonces, observen lo que antes les mencionaba, que acá tiene que ver mucho la ubicación de cálculo para los síntomas. ¿Y cómo hago el manejo médico? ¿Cómo puede ser el manejo? ¿Va a ser espontáneo? No, manejo médico. Uno, hidratación. Grandes cantidades de líquidos se aconseja. Usualmente, ustedes lo reportan, habla de 3 a 4 litros de líquidos al día, lo que equivale a un vaso cada hora, tomando en cuenta que un vaso puede ir 200 a 250 centímetros cúbicos de líquido. Entonces, con eso el paciente va a tomar. Antipamódicos antiinflamatorios, antipamódicos que pueden dilatar el ureter por momentos y por lo tanto permitir pasaje de la orina. Ejercicio liviano, porque el movimiento por gravedad hace que el cálculo salga.
Darle citrato. Se ha observado que el citrato también de pronto no disuelve la piedra, pero puede lisarla de tal manera que hace que más fácil salga. Y esto, ¿cuándo encuentro citrato? Vegetales, frutas, básicamente pH de la orina, más como son cálculos de pH ácido, muy bien. También existe la de potasio en el comercio que la venden. Se aconseja que el paciente no tenga ni infección urinaria ni estreñimiento. ¿Por qué? Porque la infección urinaria y estreñimiento producen que el uréter se paralice, vaya más lento. Y mi idea es de que el uréter se movilice para que pueda eliminar la piedra. Por lo tanto, si tengo infección urinaria, darle antibiótico, si tengo estreñimiento, corregir. Bloqueadores alfa-adrenérgicos, tamsulosina. Guateroxina, lo que más usamos es tamsulosina. Funciona sí, solo sí, el cálculo está en tercio inferior lateral, o sea, ya cae saliendo, acá, vejiga. Si está acá, funciona. No funciona si el cálculo está en pelvis o en uréter tercio superior. Ahí no funciona, en tercio medio. Solamente en tercio inferior, ya para salir. Y le digo esto porque he tenido algunos pacientes derivados de colegas, en los cuales, neurólogos, en los cuales me mandan, tamsulosina y está en pelvis. Y el paciente dice, ¿no mejor? Claro, no va a mejorar ni va a ayudar para nada en ese momento. Obviamente se hace toda una evaluación del paciente, la historia clínica, ¿no? Si tiene otras enfermedades. Entonces, esa evaluación me interesa mucho si toma líquidos en grandes cantidades o no, si toma poco, cuánto come de calcio, salato. Y miren, medicamentos que pueden provocar cálculos. Acetazolamida, bloqueo del canal de calcio, trantireno, vitamina. La lista es larga, vitamina D, todos estos medicamentos, por si acaso, pueden provocar cálculos. Hay que preguntarle qué está tomando. Lo que hemos visto mucho que toman, sobre todo acá en la Merate, vitamina C. La chica quiere estar light, quiere estar ejercicio y cuidado. Exámenes auxiliares tengo también, dependiendo de lo que estoy sospechando, hipertiroidismo, gotas, y le puedo pedir pruebas. Pero lo más importante, y está resaltado en verde acá, es el pH de la orina. Alta sensibilidad y especificidad, ¿por qué? Porque en base al pH de la orina, yo voy a hacer el manejo médico de estos pacientes. Existe un protocolo ambulatorio, ¿pero qué es eso? Había y hay hasta ahora el problema clásico. Doctor, yo tengo cálculos. Y mi médico, ¿qué me ha dicho? Como usted tiene piedra, esto es oxalato de calcio, por lo tanto no tome leche ni derivados. Tengo 15 años tomando, no como leche, no tomo leche, no tomo yogur, no como queso, y sin embargo sigo haciendo cálculos. ¿Por qué? Se observó que el problema puede ser o es la dieta o es metabólico. O sea, mi cuerpo lo va a generar. Coma lo que coma, igual sigo haciendo cálculos. Entonces la pregunta es, ¿hay alguna manera en que yo pueda diferenciar si es metabólico o si el tema es dieta? Y para eso se creó este protocolo. ¿Y qué cosa dice este protocolo? Dice, viene el paciente y le tomo, con dieta normal, y le tomo exámenes. ¿Sí? ¿Y qué cosas son esos exámenes? Es aquí, por ejemplo, el pool de sodio, oxalato, calcio, ácido úrico, sulfato, y veo que está alterado. Y luego lo que hago, trato de corregirlo con la dieta, por 1 a 4 meses. Entonces digo, estado auxiliar, salió normal, muy bien, tengo una relación con la dieta, salió mucho calcio, le bajo el calcio, salió mucho calcio, le bajo el oxalato. Y después de ese tiempo, repito las mismas pruebas. 2 posibilidades, normal y normal. Si sale normal, o sea, significa que yo con la dieta normalicé, significa que el tratamiento es la dieta. Este paciente me hace algo por la dieta. Ajá. ¿Y qué pasa si es normal? Significa que la dieta no corrigió nada. Por lo tanto, este tema es metabólico. Señor, usted sigue comiendo lo que quiera porque usted va a seguir formando cálculos. El tema es metabólico. Así es simple, doctor, pero cuidado. ¿Y por qué no hacemos los médicos usualmente esa prueba? Porque estas pruebas son caras. No se hacen en Perú. Cuando he tenido casos así estos pacientes y hay gente que, no, yo quiero saber, excelente, pero hay que mandarle a Estados Unidos. O a Europa. Se mandan sus pruebas, sangre, orina, y hacen todas las pruebas y después vienen los resultados. Está costando cada pool de prueba más o menos unos $2.000, hay que tomar con unos $4.000. Por eso es que cuando te escuchan los precios, simplemente frenan, ahí nomás gracias, sigamos con un manejo empírico. Este es para que vean algunos resultados de estas pruebas, que en realidad es mucho más, esto es solamente un pequeño resumen. Bueno, ¿qué hacemos con los pacientes? Entonces estamos en Perú, bueno, ya usted dijo que eso se desde ya, acá no tengo esa posibilidad. ¿Tengo alguna manera de con la dieta de estos pacientes mejorarlo, modificarlo, ir previniendo, de alguna forma de cálculos? Hay muchos trabajos sobre esto. Por ejemplo, se habla de las bebidas gasificadas gaseosas, ¿no?
Entonces, algunos hablaban de que de pronto la bebida con gas aumentaba el periodo de cálculo recurrente porque tiene citrato, pero aquí justamente viene, ¿tiene citrato o ácido fosfórico? Y miren lo que terminaron concluyendo. Si tiene mucho ácido fosfórico puede aumentar los riesgos. Si tiene mucho ácido cítrico puede disminuir el riesgo. ¿Ácido fosfórico cuál es? Por ejemplo, ese fosfórico viene mucho en las bebidas oscuras. No quiero decir nombres comerciales, pero las bebidas oscuras, y eso por lo tanto también aumenta mi riesgo de cálculos. Y los que tienen mucho cítrico lo bajan, pero en Perú no hay mucho cítrico. O sea, en Estados Unidos y otros países te van a ver que hay limonada, ¿no? El lemon juice viene ahí y lo toma, pero acá no hay mucho. Dureza del agua. ¿Qué significa eso? Hay zonas en la sierra, hay zonas donde dice el doctor, el agua que viene del pueblo que tomamos es un agua que viene de los océanos. Entonces, y ustedes también son aguas duras, aguas con grandes cantidades de sales. ¿Qué decía la lógica? Si yo tengo un agua dura, tengo grande cantidad de carbonato de calcio, tiene citrato, por lo tanto, por ahí puede traer el tema de que tengamos cálculos. Entonces, hizo mucha investigación, porque esa era la lógica. Y mire qué concluyó. Efectivamente, el agua era dura. Dice, ¿puede modificar parámetros urinarios? Sí, pero poco efecto en la evolución clínica. Esto es lo interesante. O sea, a pesar de que la orina sí modificaba parámetros urinarios, clínicamente no había mucho más cálculo que el resto de la población. O sea, se concluyó que el agua dura no aumentaba mucho el riesgo de cálculo. A pesar de eso, qué interesante esta investigación. Otros líquidos. Miren, té, cerveza, vino, tomar grandes cantidades puede disminuir mi riesgo de cálculos. Doctor, ¿y por qué? Bueno, yo sé que ustedes no toman, pero habrán observado que aquel que toma cerveza orina bastante, ¿no? Diurético. Si orino bastante, lo que estoy haciendo es que si tengo mi arenilla, la estoy arrastrando y estoy eliminando. Ojo, no estoy diciendo de que indiquemos a todo el mundo cerveza ahora, no. Les digo las evidencias. En este momento dicen de que eso puede disminuir el riesgo de cálculos. Zumo de manzana se observa que aumenta el riesgo. La uva, que hace un tiempo atrás se decía que también aumenta el riesgo, ella ha sido desestimada. Cuando hace investigación ha dicho que no tiene que hacer nada con la formación de cálculos. La cafeína, a pesar de aumentar la excreción de calcio, tiene gran cantidad de citrato y magnesio y por lo tanto aumenta el riesgo de formación de cálculos también es el café. Cuidado. Los volúmenes urinarios bajos, tomar menos de 2 litros al día, aumenta mi riesgo. Doctor, acuérdense que lo normal es orinar 1.500 a 2.000. Entonces, con menos de 2 litros está aumentando porque aumenta mi sobresaturación de orina. Por lo tanto, se aconseja, ¿qué cosa? Para disminuir esta saturación, tomar 3 litros de líquido al día. Estoy pensando en evitar cálculos, porque aumenta mi diuresis. Ahora, yo ejercicio, subo más. O después de comer, o en la noche debería tomar más líquido. Y observa algo interesante. Una adecuada hidratación disminuye la recurrencia hasta un 60% en la formación de cálculo, lo cual es muy significativo. Proteínas. Doctor, ¿las carnes pueden aumentar mi riesgo de cálculos? Sí. ¿Y por qué? No entiendo. Observe, los aminoácidos tienen mucho sulfato. Este sulfato lo que hace en la orina baja el pH. Si bajo el pH, yo lo que aumento es el riesgo de dos tipos de cálculos, de ácido úrico y oxalato de calcio. Y que el oxalato de calcio es lo más frecuente. Pero no solamente pasa eso. Ese ácido también produce acidosis, lo cual a nivel sanguíneo, ¿qué hace finalmente? Aumenta la presencia de citrato por túbulo contrario proximal. Doctor, no entiendo. El citrato que iba a ser eliminado por orina regresa a mi cuerpo, se reabsorbe. Por lo tanto, es una orina con menos citrato. Y si tengo menos citrato, tengo menos inhibidor de cristalización. Por lo tanto, aumenta mi riesgo de cálculo. Algo más, la acidosis de sangre aumenta la reabsorción ósea de calcio. O sea que ese calcio que está en los huesos empieza a salir. Tengo más hipercalcemia, pero tengo más hipercalciuria, tengo más calcio que tenido por orina. ¿Qué más producen las proteínas? Produce como producto de desecho glicolato, dentro de su metabolismo de glicolato. Y el glicolato aumenta la formación de oxalato. La proteína genera baja nitrato en orina, por lo tanto, finalmente concluye que aumenta el riesgo de cálculos. Fibras. Se ha observado que la fibra, ¿cuál fibra, doctor? Salva el trigo, por ejemplo. Las fibras, se ligan, se unen al calcio en el intestino. ¿Y qué pasa, Castro? Que si está pegado al intestino, está pegado a la fibra, ya no se une el oxalato.
Por lo tanto, ya no forma oxalato de calcio. Y de esta manera prevengo la hiperoxaluria. O sea, si yo tengo un paciente con cálculo de calcio, debo decir que coma algo de trigo para evitar que forme este tipo de unión molecular. Miren el gran problema con el calcio. ¿Qué es lo clásico de todo el mundo? No coma calcio, o sea, no me le echen nadie derivado. Cuidado, miren que en la dieta se recomienda de bajarlo o normal. O normal. Pero doctor, no entiendo. Les explico lo que pasó y se lo digo con un caso. Imagínense que tengo una abuelita, ¿sí? Y que tiene osteoporosis. Y que, ojo, tiene antecedentes que toda la vida formó cálculos. Entonces viene la abuelita y dice, bueno, yo tengo cálculos. Entonces, voy a su médico, el médico, muy bien, tiene cálculos, pero a la vez tiene osteoporosis. Entonces, como tiene cálculos, ya no me toma leche, ni derivado, ni calcio, ni nada. Muy bien, excelente, ya no tiene cálculos, pero ¿cuál es el problema? El riesgo de fracturas patológicas. Con ese concepto aumentaron las fracturas de cadera. Se caía la viejita y cadera, fractura de cadera. Al pasar eso que aumentaba, su riesgo de muerte, fractura de cadera se relaciona mucho con riesgo de muerte. Entonces, ante ese hecho, ¿qué se concluyó? Lo que dice acá. No disminuir el calcio ante la presencia o sospecha de enfermedad ósea. ¿Por qué? Porque le aumenta el riesgo de que se fracture. Doctor, ¿y qué hacemos con el calcio? Ya, está bien, usted me dice, ya está bien, por eso, ¿y qué hacemos con el calcio que puede aumentar el riesgo de cálculos? Actualmente tenemos medicamentos que pueden prevenir la formación de cálculos. Citrato de manera permanente, y con eso, el nitrato de potasio evita la formación de cálculos. Y eso ya lo tenemos en el mercado actualmente. La sal. ¿Qué tiene que ver la sal acá? Se observó que el sodio y el calcio se reabsorben por sitios comunes a través del contrapuente renal. O sea, ¿qué significa? Que a nivel renal, cuando jalo uno, jalo el otro. Cuando jalo sodio, también jalo calcio. Ajá. Por lo tanto, ¿cuál es el consejo? Disminuir la sal. Para esta manera, disminuir recientemente calcio. Dijimos que el cálculo frecuente era oxalato. ¿Y dónde tenemos oxalato en la dieta? En las verduras oscuras, tipo apio, espinaca, frutos secos tipo maní, el té, la vitamina C. Ojo, que la vitamina C es sustrato para formar oxalato. Cuidado. Salvado de trigo, chocolate. Observen que en ningún momento yo he dicho leche ni derivados. He dicho verduras. A veces la gente cuando le digo esto, ¿cómo no puede ser posible? Así es, el oxalato se obtiene de ahí. Hay una hiperoxaluria primaria, o sea, congénita, en la cual el tratamiento da epidioxina. Contra eso no podemos hacer nada porque es primaria. Pero si tenemos que el paciente tiene mucho oxalato, le podemos dar colesteramina. ¿Qué es la colesteramina? Una sal biliar. ¿Y qué hace? Que actúa en el intestinal y ya no se absorbe. Evita la absorción del oxalato, por lo tanto se elimina con las heces. Ahora, un caso interesante. Se relaciona cálculo con la enfermedad intestinal. O sea, mala absorción de grasas, cirugía de intestino delgado, enfermedades inflamatorias, se relacionan con cálculo. Recuerdo que esta es una pregunta muy frecuente en el examen de residencia, donde preguntan, diga usted, paciente con enfermedad de Crohn, paciente posoperado por cirugía de obesidad, en el cual hicieron regresión de intestino. ¿Qué cálculo se relaciona más con este tipo de enfermedad? ¿Cuál es? Oxalato. Oxalato. Entonces, cuando siempre pregunten sobre enfermedades intestinales y un cálculo, este es oxalato, definitivamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay mucha relación con eso. Citrato. Dijimos que el citrato era un inhibidor de cristalización, por lo tanto deberíamos aumentarlo. Ahora, observen, el jugo de limón tiene concentraciones óptimas de hidratos. Sin embargo, no se aconseja jugo de naranja. ¿Por qué? Porque tiene mucha vitamina C. Dijimos que la vitamina C era sustrato para formar oxalato. Ahora, un detalle interesante. Estos trabajos de investigación fueron hechos con limón de Estados Unidos. Extranjeros. Si ustedes habrán en Estados Unidos, habrán observado su limón grande, lo corta, pero no es ácido. No es como nuestro limón peruano. El limón peruano es chiquito, pero por tanto, así que hacemos este dicho. Entonces, que tiene un punto de investigación en lo cual ver cómo afecta el citrato versus otro citrato, del citrato de extranjero, y ver su efecto. Obesidad y cálculos. Se ha observado que conforme aumentan los años, aumenta la prevalencia de obesidad. Bueno, ¿y eso por qué me interesa? Porque
Se ha observado que esto obesidad aumenta el riesgo de cálculos. ¿Por qué? Porque el paciente obeso tiene pH de orina más ácido. El paciente obeso tiene más diabetes, altera la secreción de amono, aumenta la cantidad de cálculos de ácido úrico, da respuesta en el primer caso de hipercalciuria, a veces tiene insulina. O sea, que significa que aumenta sus riesgos. Tanto así que se han hecho muchas investigaciones. Hemos tenido una interesante que es de la Universidad de Duke, en la cual, miren, en mujeres, si digo que aumenten obesas, aumenta más este riesgo. Aumenta más la intestinotosa, más hipoglicemia, hipercalciuria, por lo tanto, el cálculo más frecuente es de ácido úrico en pacientes obesos. Y si la paciente hace una dieta baja en carbohidratos, rica en proteínas, tenemos las dietas, aumenta mi riesgo de formar más cálculos. Ten mucho cuidado. Hormonas y cálculos. ¿Qué tiene que hacer? Por si acaso, ella es la misma mujer. En el tiempo, obviamente. Lo que quiero ver es que en el tiempo pueden cambiar las condiciones y también cambian las hormonas. Se ha visto que aparentemente las hormonas tienen un papel protector, los estrógenos. Protegen. ¿Te acuerdas que dijimos que las mujeres tienen menos cálculos que los hombres? Estaban buscando factores. Uno es el citrato, que ya lo mencionamos. Pero ahora otro es el tema hormonal. Y se vio que cuando la mujer llegaba a la menopausia, de pronto aumentaba su incidencia muy parecida al hombre. ¿Y por qué? Porque ya no tenía la protección hormonal. Entonces, mucho detalle con este tema. Bueno, entonces, ¿cuál es la estrategia final? ¿Cómo hago el manejo de estos pacientes? Si tengo el pH urináceo, que dijimos que era lo más frecuente, debo alcalinizar. Si tengo mucho soluto, la soleratura pH, bajar los solutos. Si tengo poco solvente, otro tengo poco líquido, aumentar el solvente. Si tengo poco inhibidores, aumentar los inhibidores. Hasta ahí resulta fácil. Ahora, ¿eso cómo lo hacemos? Si tengo una orina ácida, que es lo más frecuente, pues acuérdense que casi todo lo que hablemos son pH ácido de orina. ¿Cómo lo alcalinizo? Citrato de potasio. Hay muchos de verduras, muchas frutas, o también lo deben comer. Bicarbonato de sodio, que también está a la mano. También por eso podemos alcalizar la orina. O citrato de sodio. Cuidado con este manejo, porque he tenido pacientes que, y te ponen bicarbonato en grandes cantidades y al final diarreas, en grandes cantidades también. Entonces hay que tener un adecuado manejo. Con relación a los solventes, yo tomo poca agua, doctor, sobre todo las mujeres que toman poca agua porque no quieren orinar a cada rato. Aumentar la cantidad de líquido, aumentar la hidratación, por lo menos a un nivel en el cual evite la formación de cálculos. Si tengo mucho soluto, bajar el soluto. ¿Cómo se hace la dieta? Bajar el calcio, bajar la proteína, bajar el sodio y la sal, aumentar las fibras, se aconseja. ¿Y cómo hago para aumentar los niveles de calcio? Aumentar los citratos. O sea, dijimos, sobre todo el limón, que es lo más aconsejable. Hasta ahí hemos dado medidas generales, ¿no? De cómo manejar. Pero, ¿qué pasa cuando queremos ser más específicos? ¿En qué caso deberíamos tratar de ser más específicos? Tratar de determinar el cálculo todo. Miren, cuando tengo pacientes con recurrencia menor de un año. Hemos hablado de recurrencia, 5 años, 10 años, pero imagínense que yo tengo un paciente, hoy día le he hecho litotris, le compró de choque. Hoy día, y de pronto a los 6 meses, otro cálculo. Demasiado rápido, ¿por qué? Hay que estudiarlo. O tiene litiasis múltiple. Hemos tenido pacientes que, doctor, tengo 5 cálculos riñón izquierdo, 4 cálculos riñón derecho, 6 de ureter izquierdo, 8 en ureter derecho y 26 de vejiga. Por todos los cálculos. ¿Por qué? O, no estoy de riesgo, estoy de clínica familiar. Hemos tenido algunos casos donde, efectivamente, todos, y yo tenía cálculos. Papá, mamá, hijos, nietos, todos tienen cálculos. O tiene gota, o tiene nefrocalcinosis. Ojo, nefrocalcinosis no es urolitiasis. Urolitiasis es un cálculo de las vías urinarias que lo puede eliminar. Nefrocalcinosis es un cálculo en el parénquima renal. Diferente. Otra cosa. Entonces, en todos estos casos, yo debo investigar y ser específico. Y como yo mencionaba, para ser específico, busco el tipo de cálculo. Dijimos que la cabeza está totalmente calcio. Acá vamos a dar algunos, de realidad el tema este es largo, pero lo hemos cortado, para que vean más o menos cómo se manejan estos casos. Por ejemplo, hipercalciuria. Todo cuando hablamos de hipercalciuria, usualmente estamos hablando de pH ácido. Puedo hacer muchas pruebas, todo, pero lo que quiero que lleguen es al manejo. Es muy semejante en todos los casos porque no tengo muchas armas. Por ejemplo, si usted acá le estamos dando tiacídicos, que puede ser clortalidona, indapamida o hidroprotecida. Todos estos medicamentos, en estos casos de hipercalciuria, bajan la recurrencia de un 90%. Entonces, ¿por qué? Porque a nivel del tubo corneal disminuye la relación de sodio y aumenta la relación de calcio.
O sea que el calcio que iba a irse por orina vuelve a mi cuerpo, lo está reabsorbiendo. Ajá. Y por eso es que tengo menos calcio en orina y por lo tanto tengo menos cálculos. Y le puedo dar por mucho tiempo. También, si el pH aquí era ácido, puedo alcalinizarlo con qué? Con citrato de potasio. También lo dice después y excelente. Y ortofosfato, que en una publicación lo menciono. Observen, hipercalciuria tipo 1, hipercalciuria ayuno. O sea, otra vez, nombres que me dan hipercalciuria. Primero el manejo. Tiacídicos, proteína de pamina y citrato de potasio. ¿Está bien? No va a bajar el calcio y la ansiedad se baja, como ya mencionamos anteriormente también. Hipercalciuria tipo 2. Igual, le hago muchas pruebas, pero al final el manejo es lo mismo. Proteína de dopamina, ¿sí? Dieta baja de calcio y nitrato de potasio. O sea, es lo mismo. No tengo otras armas. Hipercalciuria renal, idiopática también, y medio manejo. Proteína de dopamina y nitrato de potasio. O sea, llegamos a lo mismo. Acá hay un caso interesante y un caso especial. El hiperparatiroidismo primario. O sea, en este caso, el paciente que les cuenta que tiene cálculos, pero dice, tengo una bolita en el cuello, tiene una enorme glándula paratiroides. ¿Qué hace esta glándula? Aumenta la hormona paratormona. Si aumenta la hormona paratormona, ¿qué hago? Aumenta la absorción de calcio. Por lo tanto, tengo más hipercalcia, más calcio en sangre, tengo más hipercalcio y más calcio en orina, y obviamente aumenta el cálculo. Tratamiento, cirugía del adenoma. Y se acaba el problema. Este es un caso en el cual tengo nefritis con hipocitraturia, o sea, poco citrato. El citrato, como dijimos, puede bajar cuando tengo mucha proteína animal, cuidado con esos carnívoros o parrilleros, cuidado, poca fruta cítrica en mi dieta o mucho sodio, mucha sal. En esos casos puede aumentar, disminuir mi citrato, por lo tanto aumenta mi riesgo de cálculo. Es lo mismo que hemos mencionado. Este es un caso en el cual tengo ya una mezcla de calcio con ácido úrico. Tengo los dos. Entonces, en estos casos que doy, otra vez, pH ácido, le doy alopurinol. Hasta en 80%. Igual, bajo las proteínas de la dieta, aumento frutas y verduras y también puedo darle citrato de potasio. Pero, ¿qué pasa si tengo un ácido úrico puro? Como en este caso, ácido úrico puro. El cual, ustedes miren esta lámina, así se observa a un microscopio simple, los patólogos dirán que es cierto, veo como si fueran rombos. ¿Sí? Así, no es ácido úrico. Bueno, en estos casos van a ver que hay una historia clínica familiar personal de gota, y si tengo diótesis gotosa, cuidado, si hay ácido úrico elevado en sangre, tratamiento, mira, citrato de potasio, aquí se habla porque el pH es ácido, y alopurinol. Opción que el manejo es muy, muy parecido en estos casos. ¿Todo por qué? Porque el pH de orina es ácido. Lo mismo. Aquí con ácido úrico pasó algo interesante que merece ser discutido. Observen. Estas líneas son líneas de pH de orina. O sea, pH 4.5, 6 y arriba subiendo hasta llegar a pH 6.5. O sea, estamos yendo de más ácido a más alcalino. ¿Y qué observaron los investigadores? Que cuando yo paso una curva hacia alcalino, de lo que era insoluble se hace soluble. Ajá. O sea, se dieron cuenta que el pH a más ácido, más precipitaba. A más alcalino, menos precipita. Entonces dijeron, si esto es cierto, desde el punto de vista químico, podríamos utilizar este concepto para un tratamiento, para este tipo de cálculos, y así fue. Entonces se llegó a un concepto de cuál es el cálculo que mejor resultado da con tratamiento médico, ácido. ¿Y qué es lo que debo hacer? Debo alcalinizar la orina, es un pH mayor de 6.5. Y con eso, ¿y cómo hago eso? Usar ácido cítrico, citrato de potasio, citrato de sodio. Disuelve el 80 a 90% de los cálculos en 1 o 3 meses. Inclusive me acuerdo un reporte de un cálculo de 3 centímetros de ácido úrico que fue disuelto solo con manejo médico. Excelente. Y si quiero disminuir el tiempo más rápido, le doy alopurinol y acelero el proceso. ¿Sí? Pero mucho cuidado con el sodio, con el citrato de sodio, porque si el paciente tiene cardiopatía o es hipertenso. Aquí tengo mucho cuidado. Cálculo de cistina. Observen, así se ve también el microscopio simple óptico. ¿Ven? Un microscopio, se ve como un hexágono en orina. Primero que es un cálculo raro, 1 o 2% de todos los cálculos. Es un cálculo que se ve por una alteración del metabolismo de aminoácidos dibásicos. Cistina, ornitina, lisina, arginina, la nemotina escola. Cistina, ornitina, lisina, arginina.
La clínica la hace la cistina, ¿por qué? Porque precipita y forma estos cálculos. Por lo tanto, si es un cálculo metabólico, es un cálculo de niños. O sea, pregunta otra vez de residencia. Cálculo más frecuente en niños, cistina. Ajá. Y en estos casos, ¿qué se hace? Disminuir carne, pollo, porque tiene mucha metionina, la cual es un precursor de cistina. Otra vez, pH ácido. O sea, casi todo lo que hablemos es pH ácido, por si acaso. Casi todo, hasta digamos lo contrario. Entonces, si hace pH, trato de ser alcalina para disolver. ¿Y cómo la alcalinizo? Bicarbonato de sodio, citrato de potasio, acetazolamida. Y aquí, en este caso, puedo usar tiopronina, de penicilamina, alfa-mecatoproteiglicina. Estos tres últimos son específicos solamente de cistina. Solo de cistina, no otro. Tiopronina, de penicilamina, alfa-mecatoproteiglicina. Nada más para esto. Este cálculo, ya. Esta es la BD. Esto es totalmente diferente a todo lo que hemos hablado. ¿Por qué? Porque en cálculos infectados de estrubita o fosfato amónico magnésico, el pH es alcalino. Todo lo que hemos hablado anteriormente, pH, este es pH alcalino, diferente. Miren cómo se ve el microscopio. Se ve como si fueran, ¿ves? Como si fueran figuras rectangulares, otros dicen que fueran como ataúd, dicen algunos. ¿Sí? Así es, como prisma, así se ve. Entonces, esos son los cálculos infectados de estrés de fosfato amónico magnésico. La pregunta es, ¿y por qué tiene pH alcalino? Le explico, pH 7.5. Porque los gérmenes urealíticos, el nombre mismo lo dice, urealíticos que lisan la urea, o sea, la urea de la orina viene el germen y lo come, lo metaboliza y forma amonio urinario. Y es este amonio urinario el que hace el pH alcalino de la orina. Ajá. Ahora, otra vez, pregunta de germen de residencia. ¿Cuál es el germen más frecuente que hace esto? ¿Cuál es el germen urealítico más frecuente que produce cálculos infectados o estudios fosfato magnéticos? Proteus, sobre todo Proteus mirabilis. El Proteus mirabilis es el germen más frecuente que produce este tipo de cálculo. Ajá, no siendo el único, ojo, no siendo el único, o sea, más frecuente. Pero hemos encontrado por Escherichia coli, Klebsiella, Shigella, Campylobacter. No se imaginan toda la lista larga. Pseudomonas, la lista es larga. Pero la pregunta frecuente es Proteus mirabilis. Ahora, ¿qué se aconseja? No observación porque tiene alta mortalidad, puede darle fosfato a magnesio o hidróxido de aluminio. Y mira algo interesante, ácido acetilhidroxámico. Este es un inhibidor de ureasa específico solamente para este tipo de cálculos, ácido acetilhidroxámico. Muy bueno desde el punto de vista de inhibidor de ureasa, pero tiene mucho efecto adverso, mucho rash, mucho vómito, muchas náuseas, muchas enfermedades, tanto así que para ahí te deja el tratamiento por efecto adverso. Desde el punto de vista de evitar el crecimiento de cálculo, excelente. Doctor, si usted me habla de cálculo de los antibióticos, los antibióticos tienen mala penetración al cálculo. Cuidado. Y si hablamos de cálculos infectados, miren, ¿qué es eso lo que he puesto en la foto? Es un cálculo coraliforme. Miren la forma. Tiene la forma de los cálices mayores, tiene la forma de la pelvis renal y acá está donde empieza el uréter. Entonces, es el cálculo. Y este cálculo tiene una dimensión de 6 centímetros, grande. Entonces, cuando hablamos de cálculo coraliforme, la composición química más frecuente es el cálculo infectado de estrubita o fosfato amónico magnésico. Esta es la composición química más frecuente de los cálculos coraliformes. Tan frecuente es esta composición química que ustedes van a ver los exámenes de residencia o de NAM, lo toman como sinónimos. Tiene cálculo coraliforme y lo que fuera fosfato amónico magnésico. Bueno, ella fue una modelo brasileña. ¿Y por qué la traigo a colación en estos momentos? Porque ella también tuvo cálculos renales, pero el problema es que el germen que tenía relación con estos cálculos no era proteo, sino era pseudomonas. Y sabemos que la pseudomonas es un germen que nos da muchos problemas. Ella lamentablemente le dio neumonía, le dio endocarditis, le dio pielonefritis, 2 o más órganos sepsis, tuvo problemas vasculares. A ella también, ¿se acuerdan el caso de Perú? Le amputaron las manos y los pies. Pero lamentablemente ella no resistió y ella murió. Entonces, observen. ¿Cuál es la moraleja de esto? ¿A qué quiere llegar? Dijimos,
Muy frecuente es que yo tenga cálculos con arenillas. Arenillas, en realidad no existe contra arenillas, es microcalcificación, pequeños cálculos, muy pequeños. En estos casos debo eliminarlo. Doctor, pero no me duele. Me hicieron la ecografía de casualidad, un chequeo y salió arenilla y microcalcificaciones. ¿Cuál es el tratamiento? Elimino, manejo médico. No sé cómo hacerlo, diría el neurólogo. Pero tiene que tener esto, porque ¿qué pasaría si ingresa una hormona? Descomplicó el cuadro. Cuidado, cuidado. De ahí la importancia de siempre eliminar, porque los cálculos, aparte que crecen, se pueden contaminar. Cuidado. Bueno, esto es solamente para un manejo que es ya un poco más para urólogos, en los cuales vemos las dosis de potasio, los polinoles, los tricidas. Es un manejo ya un poquito más específico. Este también otra vez dentro del manejo de hipercalciuria, que damos como tratamiento. Pero lo que me interesa ahora hablarle acerca del manejo quirúrgico, que es lo que hacemos los urólogos en estos casos de los pacientes. Porque hemos hablado todo del manejo médico. ¿Y el quirúrgico qué se hace? Bueno, esta es una ginecología, la posición ginecológica es la posición de litotomía. Lito significa cálculo, tomo es cortar, cortar cálculo. ¿Y por qué? Porque durante muchos siglos se hacía esto, miren. Tenía un paciente con cálculo en vejiga, en realidad no lo agarraban varios porque no había anestesia. Y se hacía una incisión en la región perineal, entre el testículo y ano. Y por ahí se metió una pinza y se sacaba la piedra. Problemas. Uno, no hay anestesia. Segundo problema, la incisión es muy cerca al ano, por lo tanto se infectaban fácilmente. O sea, con esta cirugía se morían bastante, es lo que les quiere decir. Sin embargo, fue una cirugía posible. Tanto así que hasta el nombre ha quedado litotomía a la posición ginecológica, para que vean. Obviamente ya no hacemos de urologo. ¿Qué es lo que hacemos más frecuente? Litotripsis extracorpórea por donde hecho. Se calcula que el 85% de las indicaciones quirúrgicas es litotripsis extracorpórea por donde choque. ¿Qué es esto? La pregunta del doctor, ¿me está hablando usted que el sonido rompe piedras? Sí, mire, ¿qué dice la definición? Que son ondas de choque acústicas supersónicas pulsadas a un medio líquido, que focaliza el cálculo, lo comprime y descomprime y lo quiebra. Doctor, le escuché, pero no le comprendo. Clásico. Le explico esta parte. Este es simplemente de inercia. Imagínense que yo tengo un carro que está malogrado y lo quiero empujar. Al comienzo no lo puedo empujar, porque por inercia el carro no se quiere mover. Si lo haciendo fuerte, descuento, suelto. Y ya fácilmente lo llevo. ¿Por qué de pronto lo que no podía ahora sí puedo? Porque por inercia al soltarse ya lo puedo simplemente movilizar. Ajá, o sea que hay un tema de mover o no mover. Otro ejemplo. Entonces, hasta ahí ya tengo el tema de inercia. Tengo un terremoto. Se mueve el piso y se caen los edificios. Entonces, ¿por qué se cae un edificio? Bueno, porque siempre se cae. No, es así. Cuando la tierra se mueve, el edificio no se quiere mover. Por ley de inercia quiere mantener su posición. Pero dentro detalle, es rígido. Y al ser rígido, ¿qué hace con el movimiento? Se quiebra. El árbol que está en el jardincito, ¿qué hace con el movimiento? Se mueve. Por ser elástico, no se quiebra. ¿Qué significa eso? Traduzcámoslo ahora en nuestro campo. Viene la sonda de sonido, como en este caso, ¿ven? Y la sonda de sonido para llegar a cálculo han atravesado piel, tejido celular subcutáneo, músculo, el mismo tejido renal, y no lo han dañado. ¿Por qué? Porque es elástico. Al movimiento no le va a pasar nada. Pero una vez que llega la piedra que está acá, la piedra no se quiere mover por la inercia. Por lo tanto, tengo una fuerza que lo empuje y una fuerza que se opone. Esa contraposición es lo que produce esta compresión y descompresión. Eso es lo que lo quiebra. Por eso es que ustedes ven que hablamos de ondas pulsadas. Cuando uno va a litotripsis, ya que sea toc, toc, toc. No es un ti, no. ¿Por qué no puede ser un sonido constante? Porque una vez que rompo la inercia, ya no hay inercia. Y yo trabajo en base a la inercia. Por lo tanto, yo me conviene que rompa, o sea, golpee y suelte otra vez. ¿Para qué? Para que vuelva a agarrar la inercia. Y luego otra vez vuelvo a golpear. Es así como trabaja. Entonces, ondas acústicas sónicas pulsadas. ¿Cómo produzco estas ondas? Observen. Esta es una parábola, lo más frecuente que utilizan, que lanza las ondas desde el punto central, como acá. Y aquí es donde dirijo, aquí voy a dirigir la piedra, a este nivel. Entonces, veo al paciente, acá está la parábola, genera las ondas hacia la piedra. ¿Cómo detecto la piedra? Hago un sistema de cruce, sistema de coordenadas para localizar la piedra. Proceso ambulatorio, no requiere hospitalizarse. La fragmentación tiene menos complicaciones en momentos quirúrgicos, no invasiva. Excelente. Miren, acá es un equipo real.
Acá está el arco del C para ubicar el cálculo. Esta es la parábola, ¿no? Donde quedó la sombra de choque. Acá tengo mi equipo de X que conocer para detectar el cálculo. Entonces, ¿qué contraindica la litotripsia? Hasta ahora acepta como absoluto embarazo, jamás en gestantes. Ojo, los trabajos de investigación que hicieron en los equipos de primera generación eran en tinas. Y ahí, lamentablemente, cuando lanzaba las ondas, si alguna onda accidentalmente tocaba al bebé, le producía lesiones, sobre todo más bien en el cerebro. Por eso es que a partir de eso ya no se aconseja. Ha avanzado, ha evolucionado mucho los equipos, obviamente, sí, ya son más focalizados, ya no se hace todo, sin embargo, continúa todavía porque nadie ha investigado en gestantes cómo se hace. A raíz de esos hechos iniciales, nadie se le ocurrió hacer ahora en estos tiempos eso. Por lo tanto, sigue siendo contraindicación absoluta el embarazo. Obstrucción distal. ¿Qué significa eso? Tengo un cálculo en riñón, pero tengo una estrechez ureteral. Por lo tanto, yo rompo la piedra. ¿Por dónde va a salir si tengo estrechez ureteral? Está cerrada abajo. Primero soluciono la estrechez, que se abra, y luego rompo. ¿Para qué? Para que pueda eliminar las piedras. Infección activa. Obviamente estoy en plena pielonefritis. No puedo. Tengo que resolver primero la pielonefritis y luego posteriormente la litotripsia. Relativas. Alteración de coagulación. Muy frecuente, doctor, estoy tomando warfarina, estoy tomando aspirina, me un infarto y estoy tomando todos los días, cuidado. La litotripsia, cuando uno rompe la piedra, hay un estallamiento y golpea las paredes y da un sangrado como lavado de carne. Mínimo, que dura 24, 48, máximo 72 horas tomando grandes líquidos. Pero si estoy tomando un medicamento anticoagulante, puede sangrar y sangrar y seguir sangrando. Por lo tanto, se te aconseja por lo menos de 1 a 2 semanas mejor antes del procedimiento que deje todo este tipo de medicamentos. Aneurisma aórtico. De pronto tiene una área tan grande que la vibración lo puede romper. Cuidado. Alteración del ritmo cardíaco marcapasos. Se ha observado de que hay pacientes con marcapasos en el cual esto puede alterar el marcapaso y lo desajusta. Cuidado. La obesidad. Y acá hay un tema interesante. ¿Por qué la obesidad? La penetración de las ondas son 13 a 15 centímetros. Hay personas como en Estados Unidos hay mucha obesidad mórbida. Si ustedes en Estados Unidos van a ver gente que tiene 1,80 m, 1,90 m, pero también tiene bastante obesidad. Hay gente con panículo hiposo 20, 25 centímetros de panículo hiposo. Si la onda penetra solamente 13 a 15, se queda donde en la grasa, no llega hasta el cálculo. Puede ser que también una indicación de hacer litotripsia cuando el panículo liposo tenga mayor de 10 centímetros, no más de eso. Y la hipertensión descontrolada, o sea, descontrolada. Si está controlada no hay problema, pero si está descontrolada, no se litotripsia. Porque sabemos que el riñón tiene que ver mucho con el tema de presión arterial. Pues el tema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué complicaciones puede tener la litotripsia? Hematuria y quimo como la de carne mínima. La fiebre, al igual que la infección urinaria que acá menciona, ¿es por qué? Porque muchos casos se relacionan con gérmenes. Por lo tanto, yo rompí la piedra, libero gérmenes. Entonces siempre tengo riesgo de infección. ¿Esto cómo lo evitamos? Le damos antibiótico al paciente de litotripsia y nos evitamos esta infección. Calle litiásica o calle de piedra. ¿Qué es eso? En unos 5% de pacientes. Rompo una piedra y todos los pedacitos quieren salir a la vez. Y me forman así. Cálculo en fila india. Eso puede apretar y producir dolor. Entonces, en esos casos, ¿qué hago? Le puedo colocar, como en este caso, un catéter Pictet, que va de vejiga hasta riñón, pasa por todos esos calculitos chiquitos y permite que se elimine poco a poco. Y con eso se elimina el problema. Dolor, ya evitamos también con analgésicos. Hipertensión arterial, cuidado, dijimos que descontrolado no se hace. El hematoma subcapsular, transgredina de monitis, nunca lo hemos visto. Hemos tenido equipos de ya tercera generación y no hemos tenido estos problemas particularmente. Estos se vieron con el equipo de primera generación y se sigue mencionando hasta ahora. Cirugía. Abrir. Actualmente las únicas dos indicaciones es cuando fracasa la litotripsia o cuando fracasó los métodos endoscópicos. O el cálculo es coraliforme, grande. Si el cálculo es grande, entonces uno puede plantear cirugía abierta en esos casos. La paroscopía, solamente en ureter, cuando está en tercio superior y tercio medio, nada más indican. Ureterorenoscopía, acá sí hay algo interesante. ¿Qué es eso? Es colocar un equipo que va desde vejiga hasta el cálculo. Pero acá tengo dos posibilidades. Si el equipo es rígido, como tiene casi todos los hospitales del MINSA, ¿sí? Equipo rígido,
Este equipo solamente va a vejiga y uréter tercio inferior, nada más. Entonces, ¿por qué no más arriba? Porque el uréter tiene curvaturas y tengo alta probabilidad de perforación ureteral. Clásico error de R3, de urología, que ni siquiera sigue avanzando y perfora. Bueno, cuidado, por eso que no se aconseja. Entonces, pero otra cosa es que tengo el equipo flexible, como este que está acá. Miren, se adapta a todo el uréter. Inclusive una vez que llega la piedra puede girar hasta 360 grados y agarrar la piedra. Entonces, si tengo equipo flexible, excelente, en cualquier parte. El problema es que el costo es demasiado caro, son equipos que usualmente son descartables, son desechables y muy caros, entonces, por eso es que no se tienen en muchos hospitales. Una vez que llego a la piedra, ¿qué cosa puedo hacer? Uno, usar forceps, y para sacar la piedra, puedo usar canastilla, la envuelvo y la jalo, puedo hacer litotripsia intracorpórea. Así como hay extracorpórea afuera, hay de intracorpórea, o sea que golpeo y rompo la piedra. Y aquí falta uno que no lo coloqué, que es el uso de láser. O el láser. ¿Cuál es la ventaja del láser sobre la litotripsia? Es que el láser lo rompe y usualmente no estalla tanto, es mínimo. O sea, ¿y para qué me conviene eso? Porque cuando estalla, golpea las paredes y sangra. Y uno está y ya no puede porque está todo rojo. Se hace más difícil. En cambio, con láser no perfora y va viendo cómo se va rompiendo sin estallar. Esa es la ventaja del láser. Por último, la nefrolitotomía percutánea. ¿Qué es eso? Nefro, riñón, litos, cálculos, tomo, cortar, per a través, cutáneo, piel. O sea, me observan aquí, a través de la piel en la región lumbar, voy directamente con mi equipo al riñón. Ven acá está. Este es el nefroscopio va directamente al riñón. ¿Y qué es la indicación? Calculo este riñón o este superior ureteral. Acá, este nivel máximo. ¿Ven acá? O sea, acá está la paciente, quito evidencia para esto del procedimiento. Y entonces era la nefrotomía percutánea. Y aquí se aprovecha también la técnica sándwich. ¿Qué es eso? Es la mezcla de nefrotomía percutánea más litotripsia corpórea por de choque. ¿Y cuándo lo indico? En cálculo coraliforme. Quiero evitarme la cirugía que es grande, dificultosa, entonces primero le hago la nefrotomía percutánea, rompo los pedazos grandes, saco, y si me quedaran pedazos pequeños indetectables, por recuerden que este equipo es rígido, entonces le hago después litotripsia corpórea. Y terminé de eliminar cálculos chiquitos. Entonces eso es lo que se aconseja actualmente. Bueno, eso sería todo. Si hubiera alguna pregunta, a su servicio. Doctor Néstor Avilés, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Aló, buenas tardes? ¿Aló? Muy buenas tardes, doctor Héctor Avilés. Les saludamos de la Dirección de Infosalud. A mucho gusto, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Felicitaciones por la exposición. Ha habido una gran afluencia de participantes y bastantes preguntas en el chat que vamos a proceder a realizarlas. Doctor, una pregunta con respecto, tenemos un caso, ¿cuál es la conducta a seguir ante un paciente femenino de 40 años, asintomático? Le han hecho una ecografía y tiene una litiasis de 6 milímetros en el grupo calicial medio. ¿Cuál sería la conducta a seguir en este caso? Ya, o sea, me está hablando. Hay vibración. ¿Aló, aló? Sí. Ya. Me está diciendo, si le tiene bien, cálculo de 6 milímetros, ¿está bien? 6 milímetros, sí, 6 milímetros. Inferior. Le han realizado una ecografía y han encontrado un cálculo de 6 milímetros en el grupo calicial medio. Ya, ¿Cuál sería la conducta a seguir? ¿Qué exámenes le indicamos? ¿Hombre o mujer? Mujer de 40 años. Ya, ¿es bajita, alta, grande? 1,72 m. Ya, o sea, más o menos alta para promedio usar. Sí, ¿Por qué le hago esa pregunta? Porque usualmente dijimos 5 milímetros menos era el manejo médico. Más de 10 quirúrgico. El problema siempre es entre 6 y 9. Yo con un 6 en esa paciente asintomática podría intentar manejo médico. O sea, decirle a ella, mire, ¿sabe qué? En este momento vamos a intentar manejo médico. O sea, todo lo que hemos dicho, líquido en grandes cantidades, después hay de potasio, si desea, gracias. Y observarla, y al mes observarla. ¿Por qué? Porque un cálculo puede demorar en salir 30 a 60 días, incluso algunos hasta 90, dicen, pero con 60 días es suficiente. Significa que le doy un tratamiento por un mes, repito la ecografía. Si eliminó, excelente. Si no, continúo.
y ahí, claro. Ahora, si a pesar de todo el tratamiento no sale, ya tendría un urologo para que lo maneje. Eso es lo que haríamos en este caso. Excelente. Doctor, ¿se le indica el Urotem o solamente se queda con esa visión de la ecografía que le han realizado anteriormente? Si solo encontré este cálculo y está sintomática, me quedo con eso, no justificaría Urotem. Urotem justificaría cuando tuviera una hidronefrosis o tuviera dolores, ¿no? Entonces, que de pronto tengo una zona en la cual yo sospecharía que el cálculo tenga uréter. Pero hasta ahí cuando estoy contando, no hay nada que haga sospechar de uréter. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Otras preguntas que en el chat, Sí, sí, vamos a leerlas, por favor. Muy bien. Dice, ¿de qué manera se puede diferenciar un cálculo de un fleobolito aparte del Urotem, debido a que no todos los pacientes pueden costearlo? Ajá. Me ha dado pie a decir un detalle. Adelante. He observado que muchos colegas piden, de pronto haya una placa simple de abdomen. Cuidado. Yo puedo ver una imagen cálcica y justamente se confunde con flebolitos, con vasos calcificados o ganglios calcificados. Entonces, con esos métodos, inclusive hasta con una urografía excretoria, no tendría manera de diferenciarlo. A menos que haga de pronto, y si no tengo una urotem, podría ser lo que hacíamos nosotros anteriormente, una pilografía retrógrada. Entonces entro por abajo, coloco un catéter y voy llenando y voy viendo con de contraste hasta que llegue a la zona del cálculo. Eso es lo que se podría hacer. O sea, usualmente cuando he ido a provincia de pronto he invitado a hacer estas charlas y he tenido estos casos, hemos realizado urografía excretoria, que usualmente sí se puede ver un cálculo. Pero como dije, el 10 al 15% no sabe puede ser úrico. En esos casos le hacemos una urografía retrógrada para ver dónde se queda, más el otro más o menos calculamos aproximadamente cuánto mide el cálculo. Muchas gracias, doctor. Nos han Ya. preguntado también sobre el manejo de hidronefrosis en neonatos. Cuidado, palabras mayores. En neonatos, dijimos, es cierto, cálculos frecuentes en niños era cistina. Sin embargo, no pensemos, estoy hidronefrosis cálculos, en neonatos. Porque en neonatos tenemos mucho el tema de reflujo vesicoureteral, tenemos el tema de que es el 50% en niños. Entonces, en estos casos, el urólogo tiene que evaluarlo para ver si hay reflujo, que es lo más frecuente en estos casos. Y versus que sea congénito, porque tenemos tenido casos congénitos. Es decir, otro tema que no es urolitiasis. Urolitiasis yo lo dejaría al último de esos casos. Excelente, doctor. Muchas gracias. Nos han preguntado del manejo del cólico renal y la nefrolitiasis en embarazadas. Uy, qué tema interesante, porque se nos llega bastante. Ya les digo. Primero, en gestantes tengo varios problemas. Obviamente no la puedo irradiar por una urotena irradia. Si yo con una ecografía puedo determinar que está solamente en riñón y no en ureter, excelente. Entonces la puedo manejar, inclusive, depende del tamaño, si es chiquitito, manejo médico. ¿Cuál es el problema para mí? Cuando tengo hidronefrosis, obviamente tengo ureter y no puedo hacerle pruebas, o cuando de pronto ya está muy cerca a dar a luz, o ya está en una etapa en la cual no puedo hacerle algún procedimiento. Menos lipoterapia, porque no está indicado en estos casos. ¿Qué hacemos? Si es el caso demasiado dudoso, se puede hacer una resonancia magnética, porque en eso no hay radiación. Pero son los casos en los cuales nosotros siempre tratamos lo mínimo posible de manejar. Pero ha habido casos en los cuales excesivamente hacemos. Dos, si tengo que hacer un manejo y no puedo hacer ningún procedimiento, lo que hacemos es colocar catéter pigtail, que vaya de vejiga hasta riñón. Si logra pasar, excelente. Lo dejamos ahí, pero son catéteres que tienen que estar por lo menos los 9 meses de gestación, o lo que le quede de gestación. Y le explicamos, mire, usted va a estar con este catéter, hasta, vos va a estar más tranquila, va a estar mejor, pero no es la solución final. Termina la gestación, ya dio a luz, excelente, inmediatamente la tratamos. Y hemos tenido, me acuerdo, un caso en el cual no pasaba el catéter. Y hemos tenido que estar con medicamentos observándola, dándole pocos líquidos, inclusive ya estamos pensando en colocar hasta una punción a nivel renal si había mucha hidronefrosis para poder ir en el líquido hasta que termine la gestación. Fue un caso muy difícil, sin embargo llegó a terminar y al final ya la manejamos con cualquier paciente. ¿Aló? Sí, doctor, muchas gracias. Un tema muy importante en el caso de las gestantes. Una de las primeras preguntas fue
con respecto, dentro de la patogenia, ¿cuál es la causa más común en la formación del cálculo renal? Dentro de la patogenia, la ¿Cuál es causa la más causa común, más común en la formación ya. del cálculo renal? Lo que le mencioné antes son teorías de formación de cálculos. ¿Te acuerdas que hablamos de nucleación, sobresaturación, nivel de nucleación? No puedo decir una es mejor que otra, ni una es más que otra, porque no, ese dato no lo tenemos. Inclusive tanto así que actualmente se habla de una combinación de los factores. Combinamos uno con otro. O sea, en estos momentos no se puede decir, acá la pregunta, ¿cuál de todos es? Entonces, si me dijera, doctor, entonces, si usted no sabe cuál de todos es, ¿qué hago con mi paciente? Le hemos dicho, todo el manejo médico para prevenir forma cálculo. Muchas gracias, doctor Aviles. Otra pregunta nos dice, los cálculos coraliformes y mayor riesgo de infecciones, ¿cierto o falso? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque los cálculos coraliformes dijimos, la composición química más frecuente es fosfato amónico magnésico, o estruita. Y dijimos que estos cálculos son pH alcalino, o sea, por gérmenes. Por tanto, si es por gérmenes, siempre tengo más riesgo de infección. ¿Cuál es mi problema? Y que nos ha pasado, por si acaso. Tengo pacientes con cálculo coraliforme, ya estamos probados para cirugía, y en ese interín de pruebas, de exámenes de operarse, pielonefritis. Sepsis, en el caso hasta de sepsis, ¿ya? Donde tú, el paciente, tienes que decirle, ¿sabes qué? A la familia, vamos a entrar, porque cuando un paciente ya llega con sepsis, está en UCI, ellos ya están chocados, y con un cálculo coliforme, que es el foco de la infección, tu riesgo de muerte sube a 60% en este caso. Y eso hay que decir a la familia. Estaban justo en todos los preparatorios y le pasó esto. Ahí. Y ojo, que un cálculo coliforme es una bomba de tiempo. He tenido pacientes que me dicen, todo este cálculo lo tengo 10 años, 15 años, el paciente está ahí tranquilo. Y he tenido gente que de pronto se dio cuenta hoy día y está dando su infección a la semana. O sea, es muy variable, pero sí, definitivamente el cálculo coliforme se relaciona con infección. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, según el tamaño y posición del cálculo, ¿cuándo se indica litotricia y cuándo endocirugía? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. Según el tamaño y posición del cálculo, ¿cuándo se indica litotricia y cuándo endocirugía? Ajá, buena pregunta, ese es un urólogo. Sí, sí, sí. No, sí, he visto varios. Bueno, le explico. El tema es el siguiente. Si yo tengo el equipo, primero que se supone que para hacer esta pregunta es porque me estoy diciendo que yo tengo el equipo flexible, ¿sí? Versus el equipo rígido. Litotripsia usualmente no va tan bien cuando el cálculo está en los cálices inferiores. ¿Por qué? Porque cuando yo rompo, como el cáliz está mirando hacia abajo, va a ser difícil que el cálculo migre hacia arriba y dé la vuelta. Entonces, en esos casos, yo tengo un método endoscopio el cual puede girar y llegar hasta ese punto, es lo ideal. Tanto así que en Estados Unidos, si ustedes van al último congreso, se menciona de que los métodos de ureteroscopía flexible ya están superando en resultados a la litotripsia corpórea. O sea, en estos momentos ustedes se dan cuenta de los datos y estadísticas son excelentes. O sea, supera inclusive yo litotripsia y tengo el problema de que puedo dejar el día y eso formar cálculo, volver a formar cálculo en el futuro. Entonces, se ha observado de que con los métodos endoscópicos tengo zona libre de cálculos a futuro. O sea, saco todo y al final su posibilidad de volver a hacer otro cálculo disminuye bastante. El problema siempre, ¿cuál es? El costo. El costo, definitivamente. Entonces, pero si un cálculo está en cáliz superior, cáliz medio, le doy una litotripsia, está excelente, está bien. ¿Sí? O si está en urete, tengo una litotripsia, está excelente, está bien. Pero si está en el inferior, prefiero un endoscopio. Excelente, doctor. Nos han preguntado, Ahora sí. sí, sobre qué otros suplementos de citrato en nuestro medio aconsejaría. ¿Puedo dar nombres comerciales? Sí, sí. Bueno, es que dentro de los suplementos comerciales, el único, porque antes habían varios, pero ya salieron de mercado, que sigue en la farmacia es Urocit K, que es citrato de potasio de 10 mil equivalentes. Se le da una cápsula de desayuno y cena. Por ejemplo, si es manejo médico, le doy simultáneamente al líquido en grandes cantidades, citrato de potasio mañana y noche, por 1 o 2 meses. Ahora, si hago manejo preventivo, y hay pacientes que ya no tiene cálculos, si hay paciente que forma cálculos muy rápidamente, le doy una cápsula de este medicamento una vez al día, como prevención. O sea, ¿cuál es el problema real? Que yo para formar un cálculo puedo demorar meses, años. Entonces, lo va a tener a pacientes meses, años con este medicamento,
Y cuidado, que también es muy bueno, porque lo usa bastante, pero sin embargo te traer problemas de gastritis. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque en Lima casi todos tienen gastritis. Entonces, yo le doy este medicamento para que tenga gastritis y lo compliqué. Entonces, mucho, mucho cuidado. Yo en estos pacientes, cuando tengo estos casos así, en los cuales ni el paciente sabe cuándo va a formar su propio cálculo, lo que hacemos es seguimiento. Le hago una ecografía cada 3 meses durante el primer año y observo. Doctor, 3 años, 3 meses, ya pasó un año y no forma cálculo. Entonces, todavía no le aconsejo todavía estos medicamentos. A menos de que yo empiece a ver de pronto cristal o algo que me empiece a hacer sospechar, ya empiezo con manejo médico. ¿Aló? Excelente, doctor. Muchas gracias. Nos han preguntado también sobre el Rowatinex, si es bueno para los cálculos renales. Ya, sí, bueno, vos conste que yo no quiero entrar con nombres comerciales, pero están tratando. Sí, después me dice que ya hago no necesita. Ya, les explico. El Rowatinex es un medicamento que está en base a fitoterapia, o sea, en base a plantas. Les digo que hasta no hace muchos años no había mucha investigación, en verdades. Tanto así que lo utilizábamos como un paliativo. Ya hace unos años había algunas investigaciones que lo apoyan, pero no son muchas, en verdades. He encontrado 2 artículos, así buenos y uno más o menos, en los cuales lo apoya, pero no más. Y estamos hablando de un medicamento que tiene muchos años en el mercado. Y estos artículos últimos son últimos, relativamente últimos, donde lo apoya, donde se puede utilizar Rowatinex también. Al igual que el de potasio. Pero quien tiene más trabajo de investigación, bastante, es el citrato de potasio. ¿Y a raíz de qué? Le explico. ¿Por qué tanta investigación? Había el proyecto de mandar un hombre a Marte, en Estados Unidos este proyecto. Entonces decía, ¿qué pasa si un astronauta le da un cólico renal? Entonces, ¿cómo yo puedo prevenir que forme cálculo? Y empezaron a investigar todas las sustancias en el mundo que pueden prevenir cálculo. Y de todos, el que mejor resultado daba era citrato de potasio. Entonces, y eso le digo que probaron con hierbas, todo, de diferentes países, o sea, la investigación es amplia. Entonces, de todos, aparentemente, el citrato de potasio que tiene mejor resultado, y por eso tiene amplia bibliografía. Rowatinex tiene poca, de ellos mismos, pero tiene poca. ¿Sí? Excelente, Sí. doctor. Una última pregunta. Tenemos un paciente varón de 19 años con dolor lumbar, disuria, con ecografía hipotrofia renal derecha, litiasis renal izquierda, 5.1 milímetros, en sistema pielocalicial con examen de orina negativa. ¿Qué tratamiento sería el adecuado? Ya, bueno. Dice varón 19 años con dolor lumbar, o sea, una lumbalgia, pero no me dice si la lumbalgia es de izquierda o derecha, debo suponer que es el mismo lado. Dice hipotrofia renal derecha, litiasis renal izquierda, 5.1 en el sistema pielocalicial con examen de orina negativa. Bueno, cuidado. A mí, hasta con lo que estoy viendo de datos, me parece más una lumbalgia, que puede confundirse. El cálculo tiene 5.1 milímetros, es muy pequeño. Usualmente ese tamaño no produce, o sea, rara vez se produce cólico. Es más un hallazgo por ecografía que sale. Les digo, doctor, pero yo he visto que cuando vienen con lumbalgia, le toma ecografía y en tal sitio todo el mundo tiene que estar con cálculos. Sí. Hay ecografistas que tienen tendencia a que todo el mundo le pone cálculo. Cuidado. Recomendación, tengan su ecografista de confianza. Uno cuando te duele lo mando allí, a él, porque lo vemos muy frecuente de que hay lugares donde todo el mundo le tiene cálculo. Ahora, otro detalle más. Observen que dice 5.1 milímetros, chiquito. Ahora, hasta 0.1, o sea, te dio una sensibilidad de ver hasta décima de milímetro, o sea, ¿qué tal el equipo? Debe decirse. 1, 2. No me menciono si la lumbalgia es izquierda o derecha, pero yo me quedo con que él debe tener algo más, porque hasta el examen debe ser negativo, o sea, no me pareciera que fuera el tema del cálculo. Igual le doy manejo médico, por si acaso de cálculo. Igual le doy esos analgésicos. Pero yo tendría que hacerle que descarte que no tenga una lumbalgia mecánica. Cuando le digo mecánica, me dijeron que sea osteomuscular, o sea, músculo, tendón o ligamento, algo más que esté ahí. Sería bueno, porque no lo menciona, un examen físico de esa zona. ¿No? Y obviamente manejo médico cálculo, porque tiene que sacarlo. De todas maneras. Bien. Doctor, así, ahora sí la última pregunta. Tenemos, así es. Es una gestante de 10 semanas con hidronefrosis moderada severa más dolor lumbar. Nos piden cómo es el manejo por el urólogo. Sí, obviamente debe ser uteroscopía. Gestante, repíteme, de 10 semanas. De 10 semanas con hidronefrosis moderada a severa. Más dolor lumbar. ¿Cuál sería el manejo por el urólogo?
si se realizaría la uteroscopía. Eso lo pregunto. Ya, ya. Buena pregunta. La ureterorenoscopía, 10 semanas, o sea, no tiene mucho tiempo, o sea, no tiene mucho si tiene el equipo y la paciente no tiene otra comorbilidades, podría intentar, inclusive en ese momento, si encuentra la piedra, romperla. Pero ojo, que está entrando todavía sin diagnóstico. Está hablando de hidronefrosis, está hablando de... Ahora, no sé si tiene el antecedente de cálculo la paciente, o sea que ha tenido cálculo o el primer episodio. Ojo, que también he tenido gestantes que debutan justamente con cálculo, están con su gestación y están con cálculo primer episodio. Bueno, también hemos tenido. ¿Qué se aconseja? Como les dije, hay pacientes en los cuales cuando tenemos mucha duda, podemos indicarle una resonancia magnética, la cual no es radiación por si acaso. Y de pronto nos puede definir bien si es o no un cálculo. O sea, uno, se podría hacer eso. Si es que todavía tengo mucha duda. Dos, si yo a esta paciente la puedo manejar con manejo médico, o sea, con manejo energético todo, y con eso tranquila, podría obviar, o sea, porque hemos tenido casi casos. Si yo estuviera en provincias y no tengo resonancia, no tengo nada, yo lo único que tendría que colocar un catéter para ver si pasa. Si pasó, excelente. Y le dejo así toda la gestación. Ahora, ¿tengo la posibilidad del ureterorenoscopio? Excelente, porque si tengo eso, puedo entrar por ahí. Ahora, el flexible, estamos hablando, flexible. Y puedo verlo, y si encuentro una piedra, la rompo en ese momento, porque se supone que tengo ese equipo, porque tengo también un láser, tengo algo más, se supone. Entonces, de por sí, si lo tiene, excelente, sería lo ideal. Muchas gracias, doctor Néstor Avilés. Agradecerle y felicitarlo por la excelente capacitación. Tengo unas palabras finales para todos los que lo están visualizando. ¿Cómo? Repita, por favor. Algunas recomendaciones finales para todo el público que lo está visualizando en este momento. Ya. Bueno, como recomendación final es, primero, si puedo manejar al paciente, o sea, si tengo lo más frecuente, doctor, hice una ecografía y encontré, entre comillas, arenilla renal, que no sé el concepto, pero ya, como dice la gente, arenilla, o tengo microcálculos, tratar siempre de eliminarlo. Cuidado porque ese cálculo crece, hace más complicaciones, o en su defecto se infecta. Dos, no sé cómo manejar, tengo dudas, derive al urólogo. No se dan problemas, derive al urólogo porque lamentablemente los cálculos parecieran que ser una cosa muy frecuente, fácil y manejable, pero he visto muchas complicaciones, sobre todo el dolor incoercible. Si tengo un paciente que tiene toda la clínica de cálculo, pero yo no sé el tamaño, por favor, no le recomienden líquidos. No sé por qué en emergencia vemos bastante frecuentes dolores incoercibles, porque el médico, justamente el médico, le indicó, tome bastante agua sin saber el tamaño de cálculo. Entonces, no es raro, lamentablemente, lo hemos visto, y por eso que, si me preguntan una palabra final, le diría, consejo que tengan en cuenta el tamaño, el detalle del tamaño para el manejo de este cálculo. Muchísimas gracias, doctor Néstor Avilés, a todo el equipo del Hospital Hipólito Unanue. Lo esperamos en nuevas telecapacitaciones. Un saludo para todos. Muchas gracias. Ya, gracias, hasta luego. Listo. Estoy viendo ya para... Solamente para recalcar a los médicos que han podido acceder al link de evaluación, permanecerá, como dice el mensaje, durante unos minutos más para que puedan acceder al puntaje válido acumulativo para recertificación. Muchas gracias.